Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase. Van a disculpar por el tiempo porque estuve terminando un ejercicio con el otro grupo. Entonces, entramos en lo que son las estructuras de datos bidimensionales, también llamadas matrices. Hemos trabajado mucho con arreglos y hemos hecho operaciones con arreglos, con vectores también. Arreglos o vectores es lo mismo. Entonces, muy importante el uso de arreglos, ¿cierto? Ahora nos toca ver lo que son las matrices. Ahora, imagínense, he dibujado una especie de celdas, siempre voy a explicar eso. Vamos a decir que esta va a ser nuestra memoria RAM, ¿cierto? La RAM es un dispositivo físico en cualquier computadora, en cualquier dispositivo. Aquí tengo la RAM, sí, todo esto. Hemos utilizado lo que son variables, ¿cierto? Variables, tengo aquí, vamos a poner variables. Esta puede ser una variable. Saco una celda, un espacio de almacenamiento de esta memoria y este espacio se llama variable. Puedo almacenar datos, ¿cierto? Definimos variable, es un espacio de almacenamiento, ¿sí? Tiene un nombre, ¿sí? Un nombre distinto a las demás variables, si es que voy a crear más, es distinto, es único, el nombre es único para esta variable, no puede haber dos con la misma variable, entonces solamente uno, un solo nombre. Se declara con un tipo de datos, sí, tipo real, entero, booleano, se define con un tipo de dato. ¿Para qué? Para almacenar, sí, un dato que está definido con el mismo tipo, un dato del mismo tipo, sí, a la cual quiero guardar. Y se declara antes de usar. Si tienes que declarar antes de usar. Si quieres usar un espacio por aquí, tienes que declarar. ¿Cómo se declara? Dimensionándolo, ¿cierto? Dim, ponemos dim, la variable, el nombre de la variable y el tipo de datos, ¿cierto? Que vamos a almacenar dentro de este espacio de almacenamiento. Para los arreglos, sí, los arreglos agrupamos, ¿cierto? Agrupamos una, dos, tres, por ejemplo. Tengo aquí los tres. Y simple, no voy a tener que eh, nombrar con un solo tipo de nombre para todos ellos. Entonces este va a ser arreglo. Su característica es de que todos estos espacios de almacenamiento tienen un solo nombre, pero viendo el concepto de variable, cada uno no tiene que tener el mismo nombre, ¿cierto? No tiene que tener el mismo nombre, pero están diferenciados por subíndices. Eso es lo que lo diferencia. Entonces, un solo nombre con diferentes subíndices. Y a continuación lo mismo. Se declara antes de usar eh, con un tipo de dato, se da entero, real, entero para todos ellos. Real, si defino real, para todos ellos. Si defino booleano, es para todos ellos, para toda esa agrupación. Y siguiente, vamos a ver lo que son matrices. Las matrices, entonces la matriz es una agrupación, lo mismo, de variables, es un espacio de almacenamiento también, igual que un arreglo, igual que una variable. Entonces agrupo, sí, variables, ya no en una sola dimensión, como es en el arreglo, quiero decir, en solo una fila o una columna. O sea, en una sola dimensión.
Aquí son dos dimensiones. Quiere decir filas y columnas. Entonces una matriz es definiendo la variable, es un espacio de almacenamiento, si una matriz es un espacio de almacenamiento, tienes que declarar antes de usar, sí, tiene un nombre, sí, se diferencian por subíndices, sí, y contiene algún tipo de dato. Ahora, ¿cómo se nombra? Vamos a poner cómo se nombra. En variable, podemos poner una B, digamos, variable. En arreglo, una B y entre paréntesis, ¿cierto? Y la matriz, podemos poner una B y entre paréntesis, similar. Ahora, haciendo un ejemplo, este va a ser B, vamos a ir de 1, por B1, B en la posición 1 y este B en la posición 2 y este B en la posición 3. Vamos a empezar con 1 para no tener complicaciones con el uso de las dimensiones. Entonces, 1, 2, 3 aquí son un vector que empieza en 1 y termina en 3. Son 3 espacios de almacenamiento. Ahora aquí va a ser B. Ahora se denomina por filas y columnas. Filas y columnas. La fila, sí, es justamente, bueno, vamos a decir horizontalmente, la fila. Entonces, esta es la fila 1 y la columna 1. Así lo vamos a nombrar a este. Entonces, fila, coma y columna. Quiere decir, la matriz B en la fila 1 y la columna 1. Esto es solamente para esto. Y a continuación, B, fila 1 y columna 2. Y así para todos estos. Entonces, esta posición en este punto va a ser B2, 1, ¿cierto? Entonces, definiendo eso, sí, porque aquí solamente es una sola dimensión y aquí son dos dimensiones, son fila y columna. Entonces, la variable solamente es variable simple y todo esto simplemente son agrupaciones. Una variable simple es como base, el arreglo es una agrupación de variables y la matriz es una agrupación de variables también en dos dimensiones. También ambos, o los tres, son espacios de almacenamiento donde se pueden guardar información, se puede guardar datos. Entonces, con esos conceptos vamos a ver algo de ejercicios con matrices. Si no, ¿qué vamos a hacer con matrices? Ejercicios, obviamente. Vamos a manipular datos. Programar significa manipulación de datos, lo mismo. Entonces tenemos que cargar, mostrar, ordenar, sumar, multiplicar, algunos recorridos que vamos a ver. Entonces, algunas operaciones son estas. Operaciones básicas, claro, obviamente, es un cargar, mostrar, para poder trabajar con esos datos. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación aquí de cómo empezamos a cargar información a, a una matriz. Entonces, tengo aquí la matriz. Vamos a hacer dos filas y tres columnas. Matriz 2 por 3, sencillo. 2 por 3 quiere decir que hay dos filas y tres columnas. Quiere decir, entonces aquí vamos a poner las filas, las columnas son verticales, por decir, y las filas son horizontales. F. Entonces quiero cargar aquí esta posición. Vamos a llamar a una matriz llamada, bueno, comúnmente una M. Sí, una M.
Entonces aquí M en la posición 1 y 1. A ver, vamos a hacerlo más grande. Bueno, imagínense, cada celda se llama M, obviamente, ¿cierto? M, todos son M, pero se van a diferenciar por su índice. Si vamos a dibujar solamente los índices. 1,1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Aquí va a ser fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2. Y fila 2, columna 3. Esta matriz es 2 filas por 3 columnas. ¿Ya? Entonces, vemos los subíndices de cada matriz, de cada elemento de esta matriz. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Y vamos llenando información a cada uno de sus espacios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cargamos información a cada uno de sus espacios? Aquí hacemos una pequeña explicación para poder trabajar con matrices. Bueno, obviamente vamos a declarar esta matriz. ¿Cómo se declara? Div, así en visual, M, la matriz M, el nombre de la matriz, y entre paréntesis, el rango de las filas. Va a ir desde 1 hasta, puedo poner 10, ¿sí? Coma, voy a poner una coma ahí, coma y a continuación el rango de las columnas, 1 hasta 10, puede ser, también, no hay problema, puede ser otro número, sí, puede ser, no siempre ambos son iguales, esto puede ir hasta 100, no me importa, y defino el tipo de dato. Entonces, entre paréntesis, las filas, el rango para las filas y el rango para las columnas. Y todo eso, toda esa agrupación de los 6, por ejemplo, aquí en este caso, aquí en este 10 filas y 10 columnas, estamos agarrando de la memoria. Todos esos datos que van a ingresar ahí van a ser tipo integer, podríamos decir. Hay que definir el tipo de dato al momento de declarar. Ya tenemos prestado, se puede decir, memoria. Perfecto. Tenemos dim 1 hasta 10 como integer. Ya tenemos espacio. Solo vamos a usar unos 6 aquí. Está bien. Aquí a los 100 datos. Sí, son 100 espacios de almacenamiento aquí cuando estamos declarando de esta forma. 100 espacios, pero eso vamos a utilizar 6 espacios, nada más. 6 espacios. Ahora vamos a empezar como programar, como cargar información. Cargamos primero aquí. Vamos a poner el 2. ¿Cómo ponemos el 2 aquí? Quiere decir que en M 1,1 está el 2. Listo. Con esa instrucción lo que hice es simplemente cargar el 2 en la posición 1, 1 de la matriz. Pero sabemos que no siempre va a ser 2. Ponemos una variable. Y esta variable le vamos a preguntar al usuario con esta función llamada inputBox. Y claro, este inputBox es una función predefinida en Visual, ¿cierto? Y vamos a mandar un mensaje. Ingrese número, ingrese dato, ingrese dato. Listo. Entonces, fíjense muy bien y necesito que me entiendan muy bien.
Este código lo que hace es ingresar alguna información a la matriz M11. Perfecto, el usuario ingresado un 2, ya se guarda ahí. En el siguiente, en esta posición, ahora vamos a hacer este recorrido básico de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces 2 ya está cargado con esto, ¿sí? Con este código. Siguiente paso, cargamos en 1, 2. Vamos a cargar en la matriz 1, 2. Sí, en la matriz 1, 2. ¿Cómo cargamos? Con este mismo código, obviamente. Input box, no voy a estar repitiendo abajo otra vez input box. Entonces voy a repetir este mismo código. Como repito, utilizando una estructura repetitiva, que es el for. Ahora, voy a poner for i igual a otra variable, para no confundirnos. J. Ahora fíjense, de este subíndice 1, 1 al subíndice 1, 2, ¿qué es lo que cambia? Tienes que fijarte en eso. 1, 1 y 1, 2, ¿qué es lo que cambia? La fila se mantiene constante, sí, el 1. Este se mantiene constante. Perfecto, no lo voy a mover. Esta es la columna, las columnas. Ese se mueve, quiere decir se cambia. 1, 2 y 3. Entonces cambia. Entonces el siguiente, una vez escrito el 2, va a escribir el siguiente. Repitiendo este mismo código, vamos a ver de qué. Este 2 ya cambió de 1 a 2. Entonces este va a ser una variable. J. Perfecto. Empieza en 1, obviamente. Vamos a empezar con 1. Sí. 2 y a continuación 3 y no va a haber más. Entonces va a ir hasta 3. Y vamos a cerrar. Next J. Bien, entonces hemos hecho este movimiento. 2 va a empezar, fíjense, haciendo una prueba de escritorio rápido. 1 y J va a ser 1. Entonces M1, 1. Input 2 ingresa un dato. 2, ingresa el 2. Perfecto, aquí está el 2. 2 pasa, siguiente next, incrementa en 1. Aquí podemos poner el step, incrementa 1. Entonces ingresa otra vez, porque va a ser J, va a ser 2, menor o igual a 3. Sí, verdadero, ingresa. Entonces va a ser M1, 2. Y pregunta, ingresa ingresa un dato, un 5. El usuario ingresa un 5 y se guarda en M12 el 5. El siguiente, J. Viene J y agregas 1, ¿cierto? A J. Va a ser 3. 3 menor o igual a 3, verdadero, ingresas. Entonces, M1, 3. Ingrese un dato. El usuario va a ingresar un dato. Perfecto. Siguiente. J va a ser 4. 4 menor o igual a 3 es falso. Sale. Entonces, con este código hemos llenado la primera fila o esos tres datos de esta matriz. Perfecto. Ahora hay que llenar el siguiente. Nos falta esto. Entonces tienes que fijarte cómo se carga. Empieza con 2, 1, 2, 1, M2, 1, obviamente. 2, 1. Para el siguiente voy a cargar 2, 2. Y para el siguiente 2, 3. Aquí veo algo interesante. El 2 se mantiene constante. 1, aquí, perdón. 2 aquí, 2 y 2. Se mantiene constante. ¿Qué es lo que cambia? Las columnas. 1, 2 y 3. Entonces la columna cambia de dónde? De 1 a 3, mientras que la fila se mantiene constante, que es 2, 2 y 2. Entonces cumple el mismo procedimiento, el mismo análisis que hemos hecho con la fila 1. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar este código.
Este código de aquí podemos usarlo, porque se está comportando de la misma manera que hemos cargado la fila 1. Entonces, nos fijamos. Las columnas empiezan en 1, 2 y 3, tal como está aquí arriba, 1, 2 y 3. Entonces no hacemos un cambio. Cambia la fila de 1 a 2. Entonces, cambia las filas. Entonces, este código de repetición de esta instrucción, este ya no es constante. Este 1 va a ser variable. Entonces, voy a poner una variable llamada i. Entonces, todo este código voy a hacer repetir. ¿Por qué? Porque es el mismo análisis que hemos hecho en la fila 1. Se mantiene constante este, mientras que las columnas cambian de 1 a 3. Aquí se mantiene constante el 2, mientras que las columnas varían de 1 a 3. Entonces, este mismo código. ¿Qué es lo que cambia? En la fila. Entonces, a este código tengo que hacerlo repetir. Sí, repetir 2 veces. O sea, 1 y 2. Entonces hago for y igual empieza en 1. Fíjense aquí, está empezando en 1. Voy a ir hasta, bueno, solamente hasta 2. Con un incremento de 1 en 1. Y esto lo voy a cerrar. Next y listo. Entonces con esto, lo que estoy haciendo, cambiar con esta i las filas. 1 y 2. 1 y 2. Entonces me cumple. La J ya hemos visto, son las columnas, pero son las columnas y la I son las filas. Las J son las columnas, entonces desde donde está de 1 hasta 3. 1 hasta 3. Para el siguiente lo mismo, 1 hasta 3. Entonces me está cumpliendo este código para poder cargar datos. Hagamos una prueba de escritorio rápidamente, mentalmente. Fíjense, for i igual a 1 hasta 2, haces la comparación. 1 menor o igual a 2, sí, verdadero, ingresas. For j igual a 1, 1 es menor o igual a 3, sí, entonces ingresas. ¿Qué valor va a tener? Y j va a ser 1, 1. Entonces M1, 1 va a ser input box, ingrese dato. El usuario va a ingresar un dato, que es el 2, y siguiente. Vamos con el siguiente j, siguiente columna. Se va a mantener, perdón, se va a mantener constante. Si se va a mantener constante, está ahí. Quiere decir 1 y va a cambiar la J, ¿cierto? Y va a ser input box, ingresé dato. El usuario va a escribir un dato, va a ser el 5. Siguiente J va a ser 3. 3 menor o igual a 3, verdadero. Entramos, va a ser 1 y 3. Y se mantiene constante, que es 1. Y va a ser 1, 3. Input box, ingrese dato. El usuario ingresa 1. Perfecto. Siguiente. J va a ser 4. 4 menor o igual a 3 es falso. Por tanto, sale, se encuentra con un next. Entonces viene a esta next, a este for con esta misma variable de i, que es for i. Entonces incrementa en 1. Estaba en 1, incrementa en 2. 2 menor o igual a 2. Sí, verdadero. Ingresas. Entonces aquí, fíjense, se actualiza otra vez j. J igual a 1. 1 menor o igual a 3, menor o igual a 3, sí. Ingresa. Quiere decir que la I es 2 y la J es 1. M2, 1. Input box ingresa un dato. El usuario va a ingresar un dato. 5. Siguiente. J va a ser 2 ahora. 2 menor o igual a 3, verdadero. Ingresas. Entonces esto va a ser 2, 2. La fila se mantiene constante. Input box ingresa un dato. El usuario va a ingresar un 8. Siguiente, next J, va a ser 3. 3 menor o igual a 3, sí, ingresas. Y se mantiene constante, que es el 2 y 3. 2, 3. Entonces, input box ingresa un dato. El usuario va a escribir un 3. Siguiente J va a ser 4. 4 menor o igual a 3 es falso. Por tanto, sale y dice next I. Next I, como estaba en 2, va a incrementar en 3, ¿cierto? 3 menor o igual a 2 es falso. Por tanto, sale.
Y con eso hemos terminado el cargar. ¿Se entendió esta parte? Entonces, con este código hemos cargado los 6 datos de, de esta matriz. Hagamos la prueba. Aquí vamos a este código en Visual. Abrimos entonces una nueva ventana de Excel y vamos a cargar una matriz. Entonces todos, por favor, necesito que abran una hoja de Excel y vamos a entrar al Visual, nuevo formulario y tenemos que ver qué cosa tenemos que hacer. Dice cargar una matriz. Vamos a cargar obviamente con un botón. Entonces nos fijamos aquí un botón, ponemos aquí el botón, vamos a cambiar el título, vamos a poner cargar matriz, cargar matriz. Vamos a cambiar la fuente. Y además vamos a mostrar después, porque si lo cargamos vamos a cargar, pero no lo vamos a mostrar. Va a estar en la memoria RAM, sí, pero hay que mostrar. Vamos a poner en una lista. Vamos a poner aquí una lista donde se va a mostrar toda esa matriz. Entonces todos por favor empiecen a crear sus objetos en su formulario. Tengo un botón de cargar y se va a mostrar rápidamente al momento de cargar. Código, codificación, dos clics seguidos en el botón que queremos codificar y ese botón se llama Command Button 1. Y al hacer clic se va a ejecutar a continuación todo lo que se va a escribir en código. Y vamos a llamar a cargar. Llamar, cargar. Entonces un procedimiento llamada a cargar, vamos a enviarle qué información, vamos a enviarle la matriz, pero la M que tiene que estar definido. Si pongo así M, no se va a mostrar, no se va a poder leer. Entonces, como definición de una matriz es declarar antes de usar. Declara, M, la matriz, 1 hasta, hemos dicho hasta 10, 1 hasta 10. Como tipo de dato integer. Listo. Siguiente, vamos a definir los rangos. ¿Sí? Los rangos quiere decir, fíjense, voy a enviar la matriz M, perfecto. Voy a enviar la cantidad total de filas. La cantidad total de filas va a estar definida en una variable llamada, ahí estamos, vamos a declarar la cantidad de filas en F como tipo de dato entero, coma, la cantidad de columnas en C como tipo de dato entero. Listo. Ahora recién podemos asignarle valores a F y a C. F va a tener un rango de filas, será 2. Y la C va a tener, las columnas son 3 columnas, 2 por 3. Entonces aquí envío F y C. Y listo. Ese es mi botón 1, que es de cargar. Y se va a cargar en la matriz M con la posición, perdón, la cantidad de F y C son la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Cantidad de filas 2, cantidad de columnas 3.
Siguiente. Creamos nuestro procedimiento cargar, ¿cierto? Cargar que se recibe en F y C. Y además estos tres tienen que estar declarados internamente as integer. F as integer y C as integer. Y listo, ya tenemos creado nuestro procedimiento de cargar. Cargar M as integer, F as integer y C as integer. Continuamos entonces con nuestro código de cargar. El código de cargar, simplemente copiamos lo que hemos hecho hace rato. For i igual a 0, perdón, desde 1 hasta f, que son la cantidad de filas. Y j, que empieza en 1 hasta la cantidad de columnas, ¿cierto? Y a continuación hacemos la lectura de input box, en donde lo vamos a almacenar en m, i, j igual de asignación el input box. Input box, ingrese un dato. Listo, cerramos, next j y next i. Ese procedimiento lo que está haciendo es llenar de información a esa matriz llamada M. Sí, a la matriz llamada M. Ahora, si ejecutamos, si hacemos correr, vamos a simplemente llenar datos a esa matriz, pero no vamos a mostrar. Entonces tenemos que codificar lo que es el mostrar. Entonces llamamos a un procedimiento llamado mostrar, enviamos la M, obviamente, la F y la C, las cantidades de cada dimensión. Entonces vamos a crear también un procedimiento llamado mostrar. Y también ingresa M como entero, como es F as integer y C as integer. Si todos me están siguiendo, necesitamos hacer correr para todos. Entonces ya tenemos declarado de forma general la matriz M, se declara de esta forma. Estas son variables simples, F y C, que definen la cantidad total de filas y columnas. Aquí hemos declarado como constante, digamos, F2 y C igual a 3, para no hacer mucho. Entonces cargar, ya vamos a cargar, enviamos la matriz con el nombre solamente, F y C, ingresa aquí en cargar, M, aunque puedes cambiar de variable, sí se puede cambiar de variable, porque no siempre vas a cargar en la matriz M. Entonces, aquí a veces es necesario cambiar de variables, pero no va a afectar en sí. Tenemos for i igual a 1 hasta f la cantidad total de filas, que significa, o que está ese dato en f, en la variable f. Ingresamos en la cantidad total de columnas, desde 1 hasta la cantidad total de columnas y cargamos. En el recorrido estándar, es que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este es el recorrido estándar, o el recorrido más básico. Ya tenemos los datos en la matriz, simplemente tenemos que mostrarlos. Ahora, ¿cómo lo vamos a mostrar? Para mostrar, si en la lista, para mostrar en la lista, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos aquí guardados los datos, están así. Si ingresamos aquí, 1, con el mismo código de lectura, ¿no? De cargado, ingresamos a 1,
A ver, ¿dónde está este código? Obviamente que no vamos a cargar, porque estamos haciendo el mismo recorrido. Si añadimos esta forma, listbox 1.addItem, vamos a añadir IJ, MI, J. Si hacemos está bien el recorrido, está súper. Desde 1 hasta 2, o sea que va a leer 2, 5, 1. Luego va a leer 5, 8, 3. Si hacemos esto, se va a mostrar de esta forma en la lista. El objeto llamado lista, nuestro formulario, hace de la siguiente forma. Agarra el 2, o sea, quiere decir que 1, 1, que es M11, añadir a la lista, va a ser 2. Siguiente, que es el 5, añadir a la lista el 5. Entonces, se va a enlistar, fíjense, se va a enlistar uno debajo del otro. Luego va a ser el 5, luego el 8, luego el 3. Si hacemos este código, entonces en la lista se va a mostrar de esta forma, cosa que también está bien, pero el usuario quiere ver de esta forma. 2, 5 y 1. Y abajo 5, 8 y 3. De esa forma quiere verlo. O sea, no de esta forma. O sea, de esta forma descartada. Como lo quiere ver en la lista de esta forma. 2, 5, 1 y abajo 5, 8 y 3. 5, 8 y 3. Entonces en pantalla lo vamos a mostrar de esta forma, tal como hemos hecho aquí. 2, 5, 1 y 5, 8, 3. Pero la lista, fíjense, cada vez que yo haga listbox 1, añade aquí y a continuación listbox 1 y añade así. ¿Sí? Uno debajo del otro. Esa es la lista. Así funciona la lista. Entonces tenemos que primero añadir el 2, 5 y 1 y recién vamos a añadir el 5, 8 y 3. O sea, abajo. Esta es la primera fila y es la segunda fila de la lista. Entonces tenemos que mostrar en un solo golpe 2, 5 y 1 al mismo tiempo. O sea, 2, 1 y 5. No vamos a mostrar por separado como hace rato. 2, abajo 5, abajo 1, abajo 5. Entonces tenemos que mostrar de esta forma. 2, 5 y 1. Vamos a borrar un poco de esto. Vamos a hacer algo muy interesante. Entonces, fíjense, en vez de añadir a la lista, vamos a añadir una variable. Solamente una variable simple. Una variable simple se va a llamar fila. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner aquí una variable llamada fila. Aquí vamos a la prueba. Aquí tenemos fila. Una prueba de escritorio para fila. ¿Ya? Ahora, fíjense. Fila tiene que agregarse 2, 5 y 1. ¿Cómo añadimos esos elementos en la variable? 2, 5 y 1. Tenemos que crear una variable tipo string, tipo cadena, porque se va a concatenar el 2, 5 y 1, y al final va a ser 2, 5, 1, separados por espacio, puede ser. Entonces, aquí vamos a añadir lo que es M y J. M y, J. Vamos a añadir este elemento aquí en la variable, sí. Y en la siguiente, fíjense, el siguiente for de la columna, aquí es 5, vamos a añadir a continuación. Quiere decir, a continuación de quién? Del anterior. Entonces el anterior va a ser fila. Y vamos a concatenar con esta i de ampersand. Vamos a poner aquí la i para hacer la concatenación de esas dos, o de esos dos datos. Tenemos fila, va a ser igual aquí a la fila anterior, con el dato que vamos a agregar a continuación.
Entonces, mira, fíjense, si es que estamos agregando de esta forma, vamos a correr y fila no va a tener dato. No va a tener dato, va a decir error, no se ha definido fila. Entonces tenemos que asignar un valor de inicialización a esta variable fila. Ponemos aquí arriba como por defecto, digamos. Ponemos estos dos comillas, porque fíjense, esta es una variable cadena, definido como tipo cadena. Si yo pongo aquí, digamos, cualquier letra hola y está entre comillas, ¿cierto? Y esto quiere decir que en fila va a contener hola, ¿sí? Pero si yo no agrego ninguna información, ningún carácter, con otras palabras, va a ser vacío, ¿cierto? Vacío. Entonces este vacío va a empezar con, esta fila va a empezar con un vacío. Tengo fila, que es vacío. Se va a concatenar aquí. En nuestra prueba de escritorio vamos a hacer así. Digamos, va a ir por, a ver, no sé cuántas variables, cuántos datos. El primer dato va a ser vacío, no va a haber nada. Vamos a simbolizar de esta forma el vacío. Vacío. Ingresa con vacío. For i igual a 1 hasta 2 ingresa todo. Fila, ahora la variable fila, que es una variable simple, se va a concatenar a continuación. Fila, que es vacío, se concatena con el espacio y se concatena con M11, que se va a concatenar con 2. Entonces esto se va a eliminar y va a aparecer aquí el 2 en la variable fila. Aquí en la variable fila. Obviamente que el espacio va a estar aquí. Así va a estar un espacio, aunque no se ve, pero va a haber un espacio. Se va a concatenar con 2. Perfecto. Siguiente next. Siguiente next de la columna. Vuelve. Entonces aquí va a ser 2 ahora. Y 1, 2. Entonces aquí va a ser M12, que va a ser el valor de 5. Entonces 5 se agrega a la fila. Fila, ¿qué valor tiene el 2? Y al mover esto va a ser 2. Se va a concatenar con el espacio y se concatena con M12, que es 5. Se concatena el espacio y un 5 por aquí. Aquí hay espacio. Entonces tenemos 2 y 5 en una simple variable. Tenemos 2 y 5. Siguiente J. Volvemos y decimos que va a valer 3. M13. M13, ¿qué valor tiene? 1. Se va a concatenar con quién? Con fila. Fila, ¿qué valor tiene? 2 y 5. O sea que la fila ahora va a ser 2, va a ser 5 y se va a concatenar con el espacio y se va a concatenar con M13, que es 1. Listo. Tenemos ahora la fila, contiene 2, espacio 5, espacio 1. Tiene 2, 5 y 1. Estos datos que están en fila es un solo dato de tipo string, tipo cadena, 2, 5 y 1. Vamos a mostrar recién en la lista, en la primera fila de la lista de nuestro objeto. Quiere decir de que una vez haya finalizado el next J, agrego en la lista listbox 1.addItem. Voy a añadir, ¿qué voy a añadir? La fila, obviamente, porque ahí están los datos. Entonces, terminando de leer esta primera fila, con el for j, obviamente, se mantiene constante las filas, en la primera fila, voy a añadir a la lista fila. Todo este valor, 2, 5 y 1. 2, 5 y 1. Ahora, a continuación tengo que, porque voy a pasar aquí con el next j, voy a pasar a la siguiente fila. Entonces tengo que hacer lo mismo. Fíjense, for j igual a 1 hasta 3, ingresa. Y se mantiene en 2, obviamente porque está en la fila 2. Tengo 2,1. 2,1 es el 5. Tengo aquí el 5. El 5 se va a añadir aquí en la fila.
¿Qué valor tiene fila? Tiene 2, 5 y 1. No quiero agregar a continuación, quiero agregarlo abajo. Entonces, fíjense, 2, 5 y 1 va a tener fila, pero tendría que haberlo actualizado a vacío. Entonces, esta fila aquí, fila igual a vacío, no está bien aquí. Justamente está bien cuando voy a ponerlo aquí abajo para pasar a la siguiente fila. Entonces, next y, empiezo con un for igual a 1 y la fila se va a actualizar. Quiere decir que ya no va a ser el 2, 5 y 1. Se va a eliminar y va a pasar a vacío. Vacío. Entonces empieza con J otra vez, por las columnas, de 1 a 3. Y esto se va a asignar de esta forma. ¿Va a leer el 5? Sí, el 5. Vacío ya no está. Se agrega el 5. Y a continuación, otra vez, por el J, next J, fila, se va a añadir el siguiente valor. Ya no va a ser 5, va a ser 8. Aquí 5, la fila anterior, que va a ser 5, concatenado con el 8. Hago correr, sigue, next J, volvemos otra vez y decimos que añadimos el siguiente valor. Esto iba a ser 5, 8, va a ser 5, 8, que era la fila anterior, más el nuevo valor que es el 3. Termina con eso, next J, y añade a la lista abajo esta fila. ¿Qué valor tiene fila? Aquí está fila. ¿Qué valor tiene? Tiene 5, 8 y 3. Entonces a continuación 5, 8, 3 se va a mostrar debajo del dato que hemos ingresado hace rato con esta lista. Entonces abajo se va a mostrar 5, 8 y 3. ¿Sí se entiende esta parte? Hagámoslo correr. Tenemos en mostrar. Mostrar, ahora simplemente vamos a declarar una variable llamada fila, aquí, como tipo string. Y a continuación vamos a hacer el mismo recorrido de lectura, for i igual a 1 hasta la f, la cantidad de filas, y for j igual a 1 hasta la cantidad de columnas. Debajo de for i hemos puesto que fila va a ser igual al vacío, ¿sí? Así, no hay ningún carácter dentro. Una vez entrado a la columna, empezamos a cargar fila, a cargar fila concatenado con un espacio o dos espacios, lo que sea para diferenciar los datos, y cargamos m y j. Next y next j lo cerramos y a continuación de leer toda la fila, ¿sí? O sea, los datos de la fila, enlistamos list box 1.addItem, que vamos a enlistar la fila, obviamente, la fila, porque acabamos de leer next y cerramos el next y con eso ya estaríamos mostrando de esa forma, como el usuario quiere observar en pantalla. Entonces ejecutamos. Antes vamos a guardar. Vamos a poner matrices. Y vamos a guardar en el archivo habilitado para macros. Bueno, guardamos y ahora necesitamos ejecutar. Ejecución. ¿Qué va a hacer? Cargar. Empezamos a cargar con input box y mostramos. Porque el programa principal está diciendo, una vez cargado, mostrar. Llamar a mostrar. Y aquí está mostrar. Ejecuta todo esto, añade a la lista número 1 y vamos a ver cómo corre. Cargar matriz. Ingresamos un dato. Vamos a ingresar cualquier dato, me estoy inventando.
Y listo. Entonces, esta es la fila. La primera fila había sido 34, 67 y 54, concatenado, con un espacio. Sí, aquí hay un espacio. Fíjense que hay un espacio, pero no es relevante. Entonces, 34, 67 y 54. Está bien. En la siguiente fila que hemos cargado, la fila se ha vuelto 78, 45 y 34. Y se añadió a la lista. Entonces, solamente al momento de mostrar, no siempre esto representa la matriz, o sea, quiere decir cómo está formada la matriz. ¿Puede salir una sola lista? Sí, puede salir en una sola lista todos esos datos. Pero aquí estamos mostrando cómo el usuario ha querido ver. De esta forma, una matriz de 2 por 3 columnas. ¿Sí? ¿Todos han hecho correr? Vamos a continuar entonces con la siguiente operación. Hemos hecho el cargar y mostrar. Está bien, cargar y mostrar. Hemos cargado esta información y hemos mostrado esa información tal como el usuario desea. O sea, 2, 5 y 1 y abajo 5, 8 y 3. Está bien. Ahora nos falta ordenar. Ahora, vamos a ver cómo se ordena una matriz. Sí, una matriz. O sea, que del 2, 5 y 1 y el 5, 8 y 3, ¿cuál tiene que estar primero? Digamos el 1 aquí. 1, luego el 2, luego el 3, luego el 5, otro 5, luego al final el 8. O sea, de menor a mayor, con este recorrido que es el estándar, se podría decir, porque viene de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora entonces ordenamos esta matriz. ¿Cómo se ordena una matriz? Entonces es muy importante eh, los subíndices, ¿sí? Cómo cambia cada subíndice, con qué paso. Y aquí lo hemos hecho paso a paso, ¿cierto? Cómo han cambiado los subíndices. Si sabes eso, vas a poder hacer cualquier operación, cualquier recorrido que tú desees, solamente haciendo este análisis. Aquí se mantenía constante, ¿cierto? Constante, lo cual cambiaba esto. Entonces lo hemos hecho cambiar con un for. El otro se mantiene constante. En la siguiente, ¿cómo tenía que ir? Hacia el mismo código, entonces podemos repetir el mismo código y así no cambiar. Si es que no se repetía, entonces hacemos otro código, con tal que nos cumpla lo que le estamos pidiendo. Entonces empezamos a ordenar, luego vamos a sumar o multiplicar algunos recorridos que son, por ejemplo, el zigzag, hay unos recorridos, por ejemplo, el zigzag creo que es así, o sea, 2, 5, 1, luego 3, 8 y 5, luego lo siguiente, si es que hay. La matriz, el recorrido diagonal, creo que es con matrices eh, cuadradas. Bueno, vamos a ver. Ya, entonces empezamos a hacer el ordenamiento de matrices. Vamos a nuestro código. Una vez llamado a mostrar, vamos a llamar a ordenar. ¿Qué vamos a ordenar? La matriz M, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Listo. Con esto ya tengo eh, una llamada en mi programa principal con un solo botón para poder hacer el ordenamiento. Y en su efecto vamos a crear lo que es el ordenar, el procedimiento llamada ordenar. Que van a entrar todos los elementos que estamos enviando en el programa principal, MF y C. MF y C. Podemos cambiar de variables y otra vez les recuerdo, no siempre son las mismas variables. Es recomendable cambiar de variable, ¿sí? Porque no siempre vas a ordenar M, vas a ordenar otros, o tal vez, no sé, otras matrices, como sea M. ¿Puedes utilizar este procedimiento? Sí, puedes utilizar. Ahora, ¿cómo se ordena? El ordenamiento es sencillo, no hay mucho problema con eso.
Vamos a eliminar esto antes para poder hacer la explicación. Eliminamos todo esto. Eliminamos todo esto que no nos sirve. ¿Cómo se ordena? ¿Cuál es el procedimiento para ordenar? Fíjense, ¿cuál es el algoritmo para poder ordenar esta matriz? Es lo siguiente. Voy a crear un vector. Te he enseñado a ordenar una matriz. Si no, no hay problema. Me han enseñado cómo ordenar un solo vector. Entonces, esto lo vamos a convertir a un solo vector. Y ese vector lo vamos a ordenar. Quiere decir que este vector va a contener 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, qué quiere decir este algoritmo? De que los datos que contiene la matriz, copiarlo a un vector. Todos los datos. Copiar. Quiere decir que lo voy a copiar de esta forma. El 2, el 5, el 1. 2, 5 y 1. Siguiente, 5, 8 y 3. ¿Qué paso estoy haciendo con eso? Simplemente el mismo algoritmo, el mismo código que hemos hecho para cargar. El mismo recorrido. 5, 8 y 3. Es el mismo recorrido. No importa el recorrido, solamente lo tienes que llevar de alguna forma. Cualquier recorrido que tú sepas, copiarlo. Con tal que este vector, vamos a llamarlo vector B, contenga todos los elementos de esta matriz. No importa qué lugar sea, pero tiene que contener esos datos. Tengo ya copiado esos datos en este vector B. Y recuerdo, me han enseñado a ordenar un vector. Sí, me enseñaron, era muy fácil, ¿cierto? Es muy fácil ordenar un vector. Entonces, ordenamos esto. Una vez ordenado, lo vamos a copiar otra vez a la matriz. Y la matriz ya va a estar ordenada. Este es el algoritmo para poder ordenar una matriz. Así sencillo. Ahora, el problema solamente es copiar y luego otra vez copiar y luego mostrar otra vez. Ordenamiento ya lo sabemos. Entonces empezamos con el algoritmo de copiar esta matriz a este nuevo vector. Hagamos entonces. En ordenar, el primer paso vamos a decir copiar elementos de la matriz M al vector llamada B. ¿Cómo copiamos? Fíjense cada elemento. Mi vector B, este va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego 4, luego 5 y solamente hasta 6 llega. Hasta 6. ¿Cómo se define este 6? Con la multiplicación de 2 por 3, la cantidad total de elementos de la matriz 2 por 3. Entonces son 6 espacios solamente. No va a ser más, obviamente no va a ser más. Puede ser menos, no puede ser menos. ¿Por qué? Los elementos que contienen aquí son la cantidad total que existen aquí. Entonces, a continuación vamos a empezar a ver qué tipo de recorrido estamos copiando aquí. El recorrido era lo siguiente, 2, 5 y 1. 2, 5 y 1. Y el siguiente va a ser 5, 8, 3. Entonces, el recorrido es el mismo que hemos utilizado al momento de cargar. Entonces, vamos a utilizar el mismo código para poder hacer esa copia. ¿Cómo hacemos? Simplemente entramos con un for igual a 1 hasta la cantidad total de filas, porque f aquí está como dato, f, y con un for j desde 1 hasta la cantidad total de columnas. Y aquí, ¿cuál es el código para copiar? Flecha de asignación, m se asigna a b.
M se asigna a B. Flecha de asignación. M se asigna a B. Quiere decir, va a estar de esta forma, ¿cierto? M se asigna, flecha de asignación, a la variable B. Ahora, este va a ser IJ. IJ. Y aquí, ¿qué variable va a ser? Va a ser I, va a ser J, variable subíndice 1, 2, 3, 4, 5. Es diferente. Aquí, fíjense, la I es 1 y 2 nomás. Y la J va a ser 1, 2, 3. Pero aquí hay un 4, 5, 6. Entonces, no vamos a utilizar esta misma variable. Es diferente la variable, el subíndice. 1 hasta 6. Entonces, es diferente. Entonces, quiere decir que voy a crear una nueva variable aquí para poder empezar a cargar ese vector. Entonces, si pongo aquí K, quiere decir que voy a almacenar en B1 el primer dato, en B1. Entonces, esta K tiene que estar dimensionado y además tiene que estar inicializando con algún valor. Pues definimos de K a integer como entero, obviamente, y K va a empezar en 1. Entonces, tenemos K1, almacenamos M11. Para el siguiente recorrido, fíjense, aquí voy a tener next J y next I para cerrar. Para el siguiente next J, aquí tengo el next J, voy a volver otra vez for y esto va a cambiar, va a ser 1, 2, ¿cierto? Y esto tiene que cambiar, pero no va a ser en relación a J, nada que ver. Entonces tengo que darle un valor para la siguiente repetición, que va a ser K más 1. Entonces el siguiente va a ser 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6. Y termina de copiarse todo la matriz. Entonces con este código ya estamos copiando elementos de M al vector B. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Entonces lo que hemos hecho es el primer paso de nuestro algoritmo. Tenemos el primer paso para ordenar. El primer paso es pasar todos los elementos de la matriz M a nuestro vector. Un vector cualquiera, que es B. Aquí creo que no está definido B. No estamos definiendo B. Tendríamos que haber definido B aquí. Pongo B desde 1 hasta, como es 10, va a ser 100, obviamente, por algún motivo. Pongo entonces aquí A sin techo. Y listo, ya está definido B. Muy importante definir. Si no hubiera escrito esta declaración de B, nos hubiera ocurrido algún error. Entonces tengo M se asigna a B y K se incrementa de 1 a 1 cada vez que copie, ¿cierto? No hay ninguna condición, solamente cada vez que copie se agrega 1. Entonces hasta aquí ya hemos copiado. El siguiente paso es el sencillo, que es el ordenar el vector, ordenar B por cualquier método. Por método burbuja. Vamos a ponerlo más fácil, el método burbuja. Y aquí vamos a ordenar este vector, como nos han enseñado cómo ordenar un solo vector. No nos han enseñado a ordenar matrices directamente, pero sí nos han enseñado a ordenar un vector. Entonces ordenamos un vector por método más sencillo, que es el burbuja. Entonces tenemos B. Ahora, ¿cómo hacemos el ordenamiento? Imagínense ahora, solo tenemos estos datos y este vector. Tenemos este vector, obviamente. Como segundo paso va a ser ordenamiento. Tengo aquí ordenamiento. Entonces estamos en el segundo paso. El segundo paso es ordenar este vector.
Recordamos nuestra burbuja, sencillo, dimensionamos una BB, declaramos una BB como entero, que es nuestra variable de control, para verificar si en realidad todo ese arreglo está ordenado. Y aquí decimos, está desordenado. Ok, mientras está desordenado, entramos. Pero no, está ordenado. Espera, hay que verificar si está ordenado con un for. For i igual a 1 hasta... Ahora aquí la cantidad total es 6, ¿cierto? Es 6. Recuerden los dos dedos, ¿cierto? Hasta donde tiene que ir solamente hasta aquí, porque el siguiente dedo, obviamente, que va a ir hasta aquí. Entonces, te va a ir solamente hasta 5. Entonces, la verificación va a ir solamente hasta 5. Pero aquí, fíjense, K ha empezado en 1. Está bien. K empieza en 1. Aquí se guarda, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí se agrega uno más. 6. 7 va a ser. 7. Y fíjense, sale con el 7. Y aquí no voy a ir hasta 7. ¿Hasta cuánto tengo que ir? Aquí, K está en 7 ahorita. El 7 no almacenó nada, pero se ha guardado hasta 7. La K, esta K de aquí. Se ha guardado solamente hasta 7. Y se salió con 7. Entonces aquí, la cantidad total de este vector B es 6. No es 7. Entonces aquí, abajo del next i, voy a poner aquí K igual a K menos 1. Entonces aquí ya va a ser 6. ¿Sí? 6. Entonces, para hacer el recorrido de las comparaciones tiene que ir hasta K-1. ¿Sí? Hasta K-1. ¿Por qué? Porque solamente tengo que ir hasta 5, hasta un dato antes de terminar la cantidad total de espacios en B. Entonces hasta K-1. Si no hubiera puesto este K-1, tenía que poner K-2, obviamente, pero para no confundir, pongo K-1. Entonces, siguiente, voy a hacer la comparación. Si la comparación si B I es mayor a B I más 1. Entonces, si este caso, si es mayor, quiere decir mi dedo izquierdo es mayor al dedo derecho, hago el intercambio. ¿Cómo hago el intercambio? Voy a declarar una variable, ¿cierto? Llamada auxiliar, y voy a asignar el primer valor para guardar. Entonces aquí arriba, al dimensionar, también voy a agregar un aux como tipo entero. Entonces tengo aquí aux bi, dos puntos, bi igual a bi más 1. Hago el cambio, ¿cierto? Entonces bi más 1, la siguiente posición de bi va a ser igual a la variable que hemos guardado para no perderlo este dato. Aquí he hecho un cambio, perfecto. Ahora tengo que decir, como he hecho un cambio, o sea que está desordenado. Bien, ahora lo cierro en if, cierro el next y cierro el mientras con un fin mientras. Entonces con este código ya está ordenado nuestro vector B, ese vector B que hemos creado, ¿cierto? Entonces a continuación ya está ordenado. El paso 2 ya está perfecto. Hemos ordenado con este código de burbuja, ordenamiento de un vector. Bien, ahora como tercer paso tenemos que pasar, tenemos que pasar los datos de este vector a esta matriz. Aquí ya no me interesan mucho los datos. ¿Sí? No importa si es 2, si es 5, no importa. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo guardados los datos. Simplemente estos datos los tengo que copiar aquí, los tengo que sobreescribir. Entonces empezamos. Fíjense, flecha de asignación, ¿hacia dónde? De B a M. De B a M. ¿Cuál es el recorrido que voy a copiar?
Fíjense, aquí en la primera posición de M va a estar el valor más mínimo. Quiere decir, en B, el B1. En la segunda va a ser lo que lo sigue, ¿sí? Siguiente y así sucesivamente. Llego aquí, paso aquí, el siguiente dato, y aquí en el último va a estar el dato mayor, ¿sí? El dato mayor. Entonces, el recorrido que estoy copiando es el mismo de cargar y mostrar, lo mismo, es el mismo recorrido que hice al momento de cargar. Y aquí, ¿cuál es su recorrido? Solo es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Entonces vamos a empezar a copiar. Entonces, como segundo paso, como tercer paso, es copiar los datos de B, del vector B a M. A M, como tercer paso. Entonces, aquí, lo que voy a hacer es hacer el mismo recorrido que hemos hecho con el cargar. ¿Cuál es el recorrido? Por igual a 1 hasta la cantidad total de F, de filas. Siguiente, for J igual a 1 hasta la cantidad total de columnas. Ahora aquí, está un poquito muy abajo, pero lo tratamos de ver. Siguiente, flechas de asignación. B hacia M. ¿Qué quiere decir? Hacia M. B hacia M. B, flecha de asignación hacia M. B hacia M. Ahora, B, cada vez que ingresa un dato va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál va a ser el recorrido de M? 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Entonces aquí con ese recorrido y J. Y estoy cumpliendo con ese recorrido. Al hacer M y J con estos dos fors, estoy haciendo este recorrido. 2, 5, 1, 5, 8, 3. Ese es el recorrido. Y cada vez que ingrese a un espacio de la matriz M, voy a agregar BK, ¿cierto? Y BK, obviamente aquí vamos a poner igual. Perdón, aquí me estoy confundiendo. Va a empezar en 1 y va a terminar hasta la cantidad total eh, de elementos, ¿cierto? De elementos. Entonces, la cantidad total de elementos en B no vamos a utilizarlo porque al momento de hacer for con este for, ya estamos haciendo recorrer esto 6 veces. Entonces, no es necesario poner aquí un valor total. Entonces, igual a 1. Entonces, empieza en 1 y cada vez que vaya a la siguiente lectura, K igual a K más 1. Cerramos los next con next J y luego con next I. Entonces aquí estamos copiando los datos del vector B a M. Entonces K empieza en 1, cada vez que ingrese aquí se va a incrementar en 1. Entonces esto va a llegar a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con ese 6 terminan los next J, pero se incrementa aquí K en 7, ¿cierto? Pero esta K ya no lo vamos a volver a utilizar porque aquí solamente ha ido hasta el 6. Entonces aquí K7 se vuelve, pero no importa, sale, no lo utilizamos más. K al final sale 7, pero solamente ha copiado hasta 6. Sí, justamente hasta B6. Entonces, con esto ya estaría cumplido este algoritmo de 3 pasos. Primero es la copia de la matriz del vector, el vector hay que ordenar, y en tercer paso hay que copiar simplemente el vector B a la matriz. Y obviamente como cuarto paso va a ser mostrar, porque necesitamos mostrar esa información
sí, esta información en pantalla. Pero no tenemos un... Vamos a ver dónde está. No tenemos una lista. Agregamos la lista. Para no sobreescribir en la misma lista, creamos otro. Y aquí vamos a hacer la comparación si nos ha ordenado o no. Entonces esta es la lista número 2, listbox 2. El primer botón es cargar, mostrar y ordenar. Y al momento de ordenar en este código de ordenamiento, va a mostrar. Podemos llamar a mostrar, decir call, mostrar, call, mostrar, mostrar. Pero haciendo esta llamada, va a llamar a esto, ¿cierto? Va a llamar a esto. Pero ¿en dónde está mostrando? En la lista número 1. En la lista número 1. Pero queremos mostrarlo en la lista número 2. En la lista número 2. Entonces hacemos este mismo código, solamente cambiando en el listbox 1 al listbox 2. Nada más. Entonces hacemos ese vamos a copiar esto justamente aquí. Entonces como cuarto paso tenemos que mostrar. Copiamos esto y en vez de listbox 1 vamos a poner listbox 2. Con eso ya estaría terminado. F, ya tenemos el dato, está ingresando, es constante C y C, es constante en este procedimiento, no está cambiando nada, está bien. M, I y J. Aquí está M, I, J, yo con con nuevos datos ya ordenados, y vamos a mostrar esos datos ordenados. Entonces, a continuación de todo esto, solamente era mostrar. Y empezamos a mostrar. Entonces, con este código ya ejecutamos, guardamos antes de ejecutar y play. Cargamos, ponemos 45, 56, 67, 43, 89 y 34. Dice la instrucción no es válida fuera del bloque. Vamos a ver por qué. Ordenar por el método PureBook. A ver, vamos a ponerlo aquí arriba. BB y AUX. Ah, no, está bien, está bien. Está bien esto. Solamente aquí he puesto una coma. Me está mandando aquí un mensaje de error aquí, pero veo que, bueno, está bien. O sea, aux as integer, sí. Aquí en vez de los dos puntos, aquí he puesto coma, ¿cierto? Aquí en vez de dos puntos, debe haber puesto team así, o simplemente la coma. Ahí estamos fallando. Entonces, para declarar solamente un solo team, debe as integer, coma, el siguiente dato, yo quería poner así, coma, dim, aux así. También funcionaba. Pero vamos a poner como la coma solamente, con coma, en vez de dim, coma. Entonces, cargamos otra vez la matriz, cualquier dato y listo. Me está mostrando ordenado 32, 34, 43, 45. Sí, entonces está ordenado. Esta matriz está desordenado y aquí está mostrándome ordenado. Sí, todos han hecho correr. Para no copiar a ver dónde está. Para no copiar mostrar, vamos a hacer algo. Aquí hemos copiado y pegado, ¿cierto? Este código de mostrar. Vamos a hacer algo con el procedimiento. Es que no podemos mostrar en una sola lista, sí. Entonces, vamos a eliminar esto. Voy a decir mostrar.
mostrar que la M, F y C, es lo que hacíamos, mostrar. Si hago este código en este botón de ordenar, o en este procedimiento de ordenar, llamo este procedimiento mostrar, va a mostrar, sí, este vector ordenado, pero va a sobreescribir en la lista, porque aquí en mostrar está aquí la lista 1, sí, la lista 1. Entonces se va a eliminar los datos anteriores y se va a mostrar el ordenado. Fíjense, vamos a ver aquí, vamos a poner aquí cualquier dato. Entonces aquí, tal como he puesto, a ver, 34, 42, 244, M34, 56, no me está mostrando. Vamos a ver. Mostrar M, F y C. Va a venir aquí. M, F y C. Ahora vamos a cargar otra vez. 34, 45. No me está mostrando. Ya, ¿ustedes han hecho correr todo bien? A ver, las personas que todavía están, háganlo correr y tiene que funcionar. Cargar matriz. 34, 34, 45, 46 está ordenando, sí, está mostrando y está ordenando. 34, 45, de menor a mayor. De menor a mayor. Han hecho correr todos ustedes, a ver qué error les sale. Vamos a la prueba. De menor a mayor. 3, 21, 43, 68, 76 y 78. Entonces me está funcionando. ¿A quién le da error? Entonces estos 3 pasos, estos 4 pasitos para ordenar es muy importante. El primer paso es copiar elementos de M a B, luego de B, esta B, ordenar por método, cualquier método, y copiar los datos de B a la matriz. Y al final mostrar M, mostrar la matriz. Sí, en otra lista. Thisbox2.addItem fila. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Auxi, ¿Sí? ¿cuál era el código para borrar? Para borrar. Sí, o sea, al momento de apretar cargar matriz, se vuelve a poner en cero las listas y vuelve a poner la matriz. Si vuelvo a... El botón este, primer botón, vas a poner el nombre de la lista que quieres borrar. Listbox 1 y esta list punto borrar, ¿cierto? Clear listbox 1. Entonces hacemos la prueba a ver si nos funciona. Otra vez y se borra. Sí, y otra vez ingresamos. Y se sobrescribe. Entonces aquí no estamos borrando, se está poniendo otra vez, ya 3, 3, de menor a mayor, de menor a mayor. Pero hay que borrar también la lista número 2. Entonces aquí abajo listbox 2 punto clean. Entonces con eso ya puedo borrar ambos sin tener que estar volviendo a ejecutar otra vez. ¿Sí? Entonces aquí se ordena y otra vez se borra. Entonces de nuevo puedo ejecutar
Y otra vez nos está mostrando y está ordenando. Entonces el código para borrar, para limpiar. Entonces a esto, eh, ¿tienen alguna otra pregunta? No, Auxis está bien, corre. Ya, entonces con esto nos faltaría sumar. Bueno, suma de matrices a una álgebra. Esto es muy importante que ustedes sepan hacer, sumar, multiplicar, que esto es lo más, así les voy a dar la tarea, esto de multiplicar, es muy interesante resolverlo. ¿Por qué? Multiplicación de dos matrices, ¿sí? Tiene algunas propiedades, ¿cierto? O sea, las columnas tienen que ser las mismas, sí, las mismas, o sea, la cantidad de filas tiene que ser las mismas. O sea, multiplicar una matriz, digamos, tengo la matriz, eh, tengo 2, 3, 1 y 2 para multiplicar con la matriz 3, 2. Así, por ejemplo, la suma es sencilla. La suma es la misma cantidad de filas de columnas, ¿cierto? Es sencillo. El mismo recorrido que hacemos en cargar es lo mismo, solamente cambian instrucciones. En vez de leer o mostrar, vamos a sumar solamente. En la multiplicación es distinto. Se multiplica fila por columna, ¿cierto? Fila por columna. Luego fila por columna. Tiene algunas propiedades, tiene propiedades, ¿sí? Entonces ustedes traten de hacerlo de esta forma y van a ver eh, cómo funciona, ¿sí? Necesito que lo codifiquen. Esto va a ser su tarea, ¿sí? Su tarea de multiplicación algebraica de matrices, fila por columna. Sí, eso va a ser su reto. Necesito que me hagan esa multiplicación. En su práctica va a estar, les adelanto a ustedes que en su práctica va a estar multiplicación de matrices, fila por columna, ¿sí? De cualquiera. Primero tienes que identificar de cuánto por cuánto va a ser tu matriz A y tu matriz B. Y ahí tienes que jugar con las filas y las columnas, si es que se va a poder multiplicar o no se va a poder multiplicar, ¿sí? Y como condición. Si cumple la condición, recién multiplicas fila por columna. Entonces, háganlo eso mientras yo en su práctica voy a poner multiplicación algebraica de matrices. Es para pensar. Entonces les dejo ese reto para su tarea. Una vez que envíe la práctica al Classroom, entonces ya van a tener el momento en donde mostrar. Sí, entonces hasta aquí vamos a terminar. Si no tienen más preguntas, se van con esa tarea de multiplicación de matrices, fila por columna. Sí, es un reto para ustedes. Para mí era un reto, ¿sabes? O sea, cuando resolví ese ejercicio me ha durado más o menos 4 horas en resolver. ¿Sí? Entonces es un reto para ustedes resolver, ¿sí? Sin ayuda de internet, sin ayuda de lo que sea, si ustedes mismos hagan ese esfuerzo. Entonces, si saben eso, ya van a poder dominar cualquier recorrido, cualquier operación con matrices. Entonces, con eso vamos a quedar y nos vemos la siguiente clase.